¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Nos encontramos en esta segunda clase. Espero que la primera haya sido de su completo agrado y que la actividad les haya servido para desarrollar precisamente las habilidades que buscamos con ustedes. Bueno, basado en lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con el currículo, la instrucción, viene un tema ahorita que es relacionado y que básicamente tiene que ver ahorita con el título de la materia, que es evaluación curricular. Bueno, antes que nada, primero hay que diferenciar un poquito. Para mí es muy claro, espero que para ustedes también, pero de todas maneras vamos a repasarlo, vamos a verlo. Investigación y evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre investigar y evaluar? Si algunas personas lo llegan a confundir, entonces vamos a diferenciar ahorita. Bueno, estos procesos son de la misma familia. Tienen en común su interés en conocer la realidad para generar determinadas intervenciones o procesos de transformación. Su campo de acción es el conocimiento. Entonces, tanto la investigación como la evaluación tienen que ver con el conocimiento. Están en el mismo campo, están muy relacionadas, pero hay que ver qué se trata de investigar y qué se trata de evaluar. Para eso en la misma antología viene aquí un cuadro, el cual ustedes lo pueden ver ahí. Yo lo pongo de manera amplia para que se pueda ver en la pantalla de la diapositiva. Primero que nada, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Confrontarlo con el diagnóstico, objetivos y metas, medir los resultados obtenidos de las experiencias. Y por su parte, la investigación, generar conocimientos científicos dirigidos a conocer un aspecto desconocido de la realidad. Entonces, la evaluación es medir los resultados y la investigación es buscar nuevo conocimiento. La evaluación hace énfasis en los resultados, el análisis de las realizaciones, y por parte de la investigación la comprobación de la hipótesis. Entonces, en una evaluación lo que se hace, tanto como en una investigación también se hace, es checar los resultados, pero la investigación se checan los resultados a través de la hipótesis, es decir, del punto en que se partió a buscar precisamente estos resultados. Y por otra parte, la evaluación hace un análisis de los resultados obtenidos. Entonces, ahí hay un poquito de diferencia. ¿Qué métodos se utilizan? Las técnicas de análisis, comparativo, medición y propuestas por parte de la evaluación y de la investigación, científicos aplicados para descubrir verdades. Entonces, la investigación por su parte, ya lo habíamos dicho al principio, trata de buscar nuevo conocimiento, pero a través de un método normalmente científico, el cual nos va a generar un conocimiento. La evaluación por su parte no busca generar nuevo conocimiento, sino medir ese conocimiento que se haya aprendido, en qué nivel está. Algo muy importante de la evaluación es los objetivos y las metas con los resultados, es decir, mide el resultado entre los objetivos y los resultados obtenidos. Algo muy importante entre ese aspecto es que la evaluación, si no se tiene un objetivo, no se puede evaluar. Es muy conocido el término de aquello que no se puede medir, no se puede mejorar y no se puede comparar. Para que ustedes puedan evaluar algo, o para que cualquier persona, cualquier escuela, cualquier docente pueda evaluar, primero que tiene que tener un objetivo. Muchas de las veces la educación pasa a ser un examen final, es decir, yo me voy guiando a partir de mi evaluación, la planeo desde mi evaluación final, sin establecer al principio qué es lo que yo quiero que aprendan. Entonces, muchos docentes, a veces, por ejemplo, en la universidad nos ponen 25 reactivos. Entonces, para completar estos reactivos se ponen preguntas complementarias, o se trata de buscar preguntas que quizás no están relacionadas con el objetivo que se está buscando, pero sí se debe plantear y establecer una planeación de hasta dónde quiero llegar y qué es lo que tengo que evaluar, para que yo sepa de lo que yo planeé hasta lo que terminé, cuál es la diferencia. Es decir,
Mi objetivo era lograr, refiriéndonos a la tarea de la semana pasada, mi objetivo es enseñar a una persona cómo preparar el café. Si yo sé cuál es mi objetivo, entonces evaluarlo debe ser fácil, porque yo ya sé qué es lo que quiero lograr. Y bueno, por parte de la investigación, ahí ustedes van a poder encontrar las diferencias. Vamos a ver, evaluar viene en su significado etimológico, es determinar el valor de algo, es decir, qué tanto vale. Establecer, sobre todo aquí, la relación entre los objetivos y los resultados obtenidos. Esa es una de las cosas que a mí me parece más certeras, que es, tengo que comparar qué tanto logré de lo que era mi objetivo. Ok, aquí mi objetivo era aprender a preparar el café, y si logro preparar bien un café y si obtengo todos los conocimientos teóricos que yo necesitaba para preparar el café, significa que yo ya ahí puedo emitir un juicio. Ese juicio debe ser lo más objetivo posible. Entonces, las formas de evaluar muchas veces es considerada, sobre todo en la educación, plantearlas a partir del 0 al 10, es decir, el 10 como un excelente y el 0 como lo peor, que nunca he visto un docente, o en mi vida nunca me ha tocado ver a alguien que ponga calificaciones de 0. Entonces, lo mínimo, normalmente las calificaciones van de 5 a 10, que es reprobado o excelente. Pero no solo se debe de medir de esa manera, debemos romper el molde de establecer un número, es decir, muchas veces se puede establecer a través de rangos, es decir, bueno, mediano, regular, excelente. Se pueden establecer códigos de necesita mejorar, satisfecho, o un poquito más detallado de lo que se necesita evaluar. Bueno, la evaluación interna. Existen dos tipos de evaluaciones que se pueden realizar en un contexto de la educación. Y primero que nada tenemos la evaluación interna. Bueno, ¿y cuál es la evaluación interna? En este tipo de evaluación se investiga la estructura y organización de los contenidos y estrategias instruccionales y metodológicas de la gestión curricular y del sistema evaluativo del aprendizaje. Cuando nosotros vamos a evaluar la estructura de la misma organización, es decir, la misma escuela o el mismo docente va a realizar una evaluación de cómo es que se llevó la gestión curricular. Bueno, ¿qué tiene que ver con la gestión curricular? Pues precisamente es verificar que lo que se planeó, que se estableció en el currículo, se haya llevado a cabo de manera correcta. El propósito de esta evaluación interna es revisar la coherencia entre los contenidos y estrategias, como también la consistencia en los perfiles profesionales establecidos. Bueno, primer punto de partida, ya lo habíamos mencionado, ya lo había mencionado la semana pasada, es el currículo o el plan de estudios, lo que se tiene que establecer. Ese va a ser nuestro punto de partida para poder para poder evaluar lo que necesitamos saber sobre la gestión que se está llevando. Y de ahí compararla con las estrategias, es decir, si yo quiero enseñarle a preparar café, tengo que evaluar tanto el plan, a partir de mi plan de estudios, yo tengo que ver cuál es la instrucción que están realizando los docentes, o si yo me voy a evaluar, tengo que evaluar qué tan acorde son las actividades y las tareas que se está realizando para llegar a ese aprendizaje. En este contexto nosotros podemos poner, por ejemplo, revisar cuáles son las tareas que se han dejado, cuáles son las actividades en el aula, en el caso de la universidad, qué preguntas o qué se manejó en el foro, de qué se trató el ensayo, cuál es el contenido o los libros que se utilizaron para dar a conocer este plan de estudios. Es muy importante saber que cuando se va a evaluar,
una planeación, bueno, un currículo debe contener la bibliografía, es decir, los libros recomendados, y por otra parte el docente también debe ver porque esa bibliografía sea de una fuente confiable y sea una fuente revisada, y no solo basarse en una sola bibliografía, es decir, en un solo libro basar todo lo que se está haciendo, sino que hay que estar indagando, hay que estar investigando sobre los diferentes conceptos para poder unificar y sacar esa estrategia. Ahora bien, es muy importante que la instrucción me refiero al cómo se da la clase, sea analizada de la mejor manera. Por una parte, primero la escuela puede revisar estos métodos a través del docente y de su planeación. Una cosa es el currículo, donde se establecen los temas, los subtemas y el objetivo de cada uno de estos, y por otra parte el docente debe establecer una planeación especificando actividades, especificando qué es lo que se tiene que hacer y cómo va a dar. Un docente no solo se evalúa a través de la calificación de su grupo, es decir, si mi grupo salió con 9 de promedio, significa que todos aprendieron. Por eso les digo que no hay que casarse tanto con el número de la evaluación. Me ha tocado ver alumnos que se desarrollan mejor en el campo laboral cuando su promedio fue de 8, y alumnos que tienen promedios de 10 que les ha costado desarrollarse en el ámbito laboral. Entonces, no hay que engañarnos con ese número, sino que hay que profundizar precisamente en todo aquel proceso que nos llevó al conocimiento y cómo este funciona a través de situaciones reales. Bueno, existe muchas formas de hacer estas evaluaciones. Les mencionaba yo que la universidad maneja pues obviamente las evaluaciones, una por parte de la escuela y otra por parte de ustedes como alumnos que nos evalúan a nosotros, y por otra parte, en mi caso, yo evalúo cómo me funcionaron las estrategias que yo manejé. Por ejemplo, ahorita en cuanto a la pandemia del año pasado, ya ustedes saben que llevamos todas las clases en línea. Entonces, este método que estoy utilizando yo a través de subir las clases a mi canal resultó para los alumnos que yo les daba clases más efectivo que programar una reunión en Zoom. De hecho, yo realicé una encuesta enfocándolo también a la maestría que estaba yo llevando en educación para consultar cuál era la opinión de los alumnos acerca de esta metodología de enseñanza, la cual me arrojó arriba del 90% de aprobación, porque los alumnos se sentían más cómodos en el sentido de que podían ver la clase con más calma y volver a revisar, y no se sentían comprometidos con un horario. Claro, había muchos temas de mejora, o existen todavía muchos temas de mejora en el que, como les mencioné la semana pasada, ustedes pueden hacer que yo mejore estas clases, porque la evaluación no solo se trata de decir bueno, malo, excelente, regular, sino que también parte del consenso de las entrevistas que ustedes puedan dar, no como una entrevista, sino como los consejos que puedan ustedes enfocar a un docente. Profesora, yo necesito esto, me gustó mucho esto, ojalá pudiéramos ver más de esto. Entonces, mucho de lo que le ha gustado a los alumnos precisamente es la ejemplificación, utilizar lo que están aprendiendo y dejarlo a través de actividades que se puedan utilizar en su campo laboral, o enfocados pensando en que ya están en un trabajo formal. Eso le da para los alumnos del 2020, les da una nueva perspectiva y les ayuda, se sienten más motivados. Es por eso que la semana pasada yo les dejé la actividad precisamente de hacer un currículo, de hacer su planeación a través de pasos o cuáles son sus estrategias para enseñar, y también cómo evaluarían a ese alumno que aprendió. Entonces, la actividad que viene de esta semana va relacionada a la semana anterior, y vamos a tratar de hacer evaluaciones. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la evaluación interna? Primero que nada tenemos la evaluación del diseño curricular.
que comprende el estudio a partir del encargo social, sus necesidades y los problemas que profesionalmente debe ser capaz de enfrentar el educando. Bueno, primero que nada, la evaluación del diseño curricular me pide que se evalúe la parte que dice aquí de los problemas que profesionalmente debe ser capaz de enfrentar el educando. Por ejemplo, yo a ustedes que les estoy enseñando diseño y gestión curricular, el objetivo de la materia es que ustedes aprendan no solo el concepto de la evaluación curricular, sino que a través de una práctica yo pueda hacer que ustedes puedan ejecutar una evaluación. No se trata solo de que, sí, ya sé lo que es evaluar. Se trata de medir lo programado con los resultados. No, tengo que poner de alguna manera a evaluar qué tan bueno es este trabajo. Es muy importante que ustedes recuerden que la experiencia se va dando y se va puliendo, se va mejorando estas formas de evaluación. Nadie les va a decir que ya ahorita van a terminar la universidad y ya van a ser expertos evaluando, sino que pues ya necesitan a empezar a poner en práctica todo esto. Bueno, el segundo componente, la evaluación del proceso curricular, que permite analizar la planificación y la organización del proceso docente. Bueno, ¿cómo es el proceso docente o cómo es la instrucción? En correspondencia a lo establecido en el sistema de objetivos, el plan y los programas de estudios. Es lo que les mencionaba yo hace un momento. ¿Cómo puedo yo evaluar que como docente me está funcionando lo que estoy haciendo? La evaluación curricular me permite saber que lo que yo planeé o los temas que yo incluyo en este currículo, en este plan de estudio, me va a funcionar. Pero por otra parte, estos temas yo tengo que ver cómo se tienen que enseñar y cuál es el impacto que ha tenido la forma en que se ha enseñado. Aquí se incluyen actividades, aquí se incluye sobre todo el docente, cómo está llevando a cabo una clase. Porque no es lo mismo ver un tutorial en YouTube a ver una clase ya de universidad. Hay veces que son mejores los tutoriales de YouTube, pero normalmente debe ser mejor una clase que se tiene presencial y donde se puede expresar, porque existe más una guía como lo es el currículo, y el docente debe tener precisamente también su planeación para que esto se lleve de la mejor manera. El último componente, la evaluación del proceso de evaluación y certificación académica. Escuchen bien esto y la parte redundante. Se va a evaluar el proceso de evaluación, es decir, que nosotros tenemos que evaluar o se tiene que evaluar cómo se está evaluando. Vamos a cambiar una de las palabras. Tenemos que calificar cómo se está evaluando para que no entremos en esa redundancia, que conlleva analizar si la evaluación del aprendizaje está organizada en sistema y se asegura la efectividad y eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, si manejamos o nos guiamos de la manera de evaluar, la normal que tenemos ahorita en las escuelas, es del 1 al 10. Si ustedes encuentran un alumno que sacó 7.8 en el tema que ya vimos de cómo preparar café, un 7.8, ¿ustedes le encargarían que haga el café? ¿O creen que no es una persona apta para realizar un café? Si estamos hablando que tiene un promedio de 7.5, 7.8, que está entre 7.5 y 8 su calificación, y dudamos que no sacó una calificación alta, entonces podríamos decir, pues no hace un buen café, o lo podríamos evaluar que hace regulares cafés. O por otra parte podríamos pensar que a veces le sale bueno y a veces le sale malo. ¿Cuál es en realidad el parámetro que me está dando esta calificación de 7.5? Ustedes al graduarse o cuando yo me gradúo, bueno, no sé, yo ya que me he graduado, bueno, mi promedio fue de 8.5. ¿Qué tan buen ingeniero es esta persona? O mi promedio en
en la maestría, que fue de 9, de la primera maestría, que fue de 9.2. Bueno, este es un buen maestro en ciencias de la computación porque sacó 9.2. ¿Qué tanto aprendió? Porque igual puede que sea muy bueno en relación al tema, o que haya yo tenido algunas dificultades y el plan de estudios me permitió sacar una buena calificación, o los mismos docentes me permitían que yo saliera con calificaciones bajas, regulares o altas, porque hay muchas materias. Me ha tocado compañeros ingenieros de otras universidades que sacan 6 en una materia, pero se sienten orgullosos de ese 6 porque mencionan que aprendieron a fondo el tema. Y por otra parte, otros compañeros que tienen calificación de 10 no entendieron bien el tema, sino que el docente que los hizo sufrir más los hizo aprender de mejor manera, aunque sea con una calificación baja, pero ellos aprendieron el tema de tal manera que lo pueden expresar o darlo a conocer de una manera correcta. Entonces, recordemos que la evaluación puede ser engañosa, pero a pesar de eso tiene que ser constante y se tiene que evaluar, se tiene que calificar cómo se está evaluando, si se está haciendo de la manera correcta, para que yo sepa que un alumno que está sacando 7 o que está sacando 10 es un alumno que es perfectamente cumplió con el perfil que nosotros estábamos buscando de salida, y si se queda en medio es porque no cumplió para decir que es excelente, pero no tan bajo para decir que es malo. Entonces, ahí se tiene que precisamente calificar cuál es el proceso de evaluación, si se está haciendo de una manera correcta, ¿no? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me pueden ustedes consultar, ya saben, ahí tenemos el correo y el teléfono para cualquier duda acerca de este tema. Bueno, actividad de esta semana, la actividad correspondiente esta semana. Hay que evaluar el currículo, la instrucción y aprendizaje de tu compañero. Como ustedes saben, la semana pasada yo les dejé una actividad donde ustedes tenían que hacer un currículo, un plan de estudios para enseñarle a preparar el café a una persona. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un señor de la tercera edad. Y ya ahorita todavía no tengo un parámetro o una tarea que ustedes me hayan enviado para yo decirles más o menos cómo están. De todas maneras, yo esas tareas las voy a calificar a más tardar hoy o mañana, que ya deberían ser los últimos días para la entrega de tareas. Las voy a calificar, pero por otra parte, la actividad de esta semana va a ser que entre ustedes califiquen a su compañero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ustedes me van a enviar las tareas, ya deben estar en mi correo o en plataforma, y yo voy a ser el encargado de reenviarles estas tareas de sus compañeros para que otro de sus compañeros lo evalúe a ustedes. Es decir, por ejemplo, la primera alumna dice que es Álvarez Pales Susana Carolina. Ella va a evaluar el trabajo del número 2, que es de Arelis Arcos López. Y así secuencialmente, entonces Areli va a evaluar el trabajo de Francisco Antonio va a evaluar el trabajo de Agustina, y Alfonso va a evaluar el trabajo de Susana Carolina. ¿De qué se trata la evaluación? Primero que nada, vamos a establecer un parámetro de la evaluación. ¿A qué me refiero? Al principio del documento ustedes me deben de poner cuáles son las calificaciones. Pueden ser de varias maneras. Nos podemos ir a bueno, regular, malo, o mejorable, o utilizar las palabras que ustedes quieran, o incluso colores de verde, rojo, amarillo, indicar qué es lo que indica cada calificación, o establecer un número del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100. Ustedes establecen cuál es la calificación o cómo va a ser la forma de evaluar esto que ya les dejé la semana pasada. O por otra parte, pueden ustedes hacer una lista check. ¿A qué me refiero con la lista check? Pues ustedes pueden poner parámetros que
que se puedan evaluar. Por ejemplo, planeación, si está bien hecho, correcto. Estructura, está bien estructurado, le puedo poner su palomita de correcto. O por ejemplo, cumple con los requisitos solicitados, sí. Metodología de aprendizaje, sí. Entonces, las que no tengan palomita pueden significar que necesitan cambiarse o que necesitan mejorarse. Por esta parte, yo también les puedo ayudar entre semana a que ustedes me manden su sugerencia de cómo evaluarían ustedes un currículo, la metodología de enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo vamos a evaluar esas tres características que yo les dejé la semana? Y sobre todo lo vamos a poner en la vida real. Algo que hay que tomar en cuenta es que la evaluación no es una comparativa con mi trabajo. Eso sí lo tengo que dejar muy en claro. No tiene que ser una comparativa con mi trabajo. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que en mi currículum para preparar el café, yo puse que se tiene que investigar o se tiene que enseñar sobre el origen del café, ¿no? Desde dónde viene la planta. Y si mi compañero no puso ese tema, porque yo sí lo puse, le voy a poner una calificación baja. No, hay que tener la mayor objetividad posible. ¿Qué es la objetividad? Enfocarme en hacer el trabajo como si de verdad me estuvieran pagando por realizarlo y por revisarlo. No se trata de decir, es que yo lo hice de esta manera y como no lo hice igual que yo, le voy a poner baja calificación. Hay que ser honestos, saber reconocer un buen trabajo o saber reconocer que el trabajo tiene algunas carencias o que el mismo trabajo requiere de mayor apoyo, o quizás ustedes puedan reconocer que es un buen trabajo y darse cuenta que el trabajo que ustedes hicieron no era el correcto. Entonces aquí vamos a evaluar pues precisamente esta tarea que se hizo. Aparte de la calificación que yo les voy a asignar en plataforma, ustedes van a evaluar el trabajo de alguien más para poder ejercitarse como una persona que ya hace la evaluación curricular. Es muy claro, pero se trata de ir aprendiendo en el proceso. La semana posterior a esta, cuando ya les esté yo calificando las tareas, pues voy a tener la ventaja de poder hacerles las observaciones o de ponerles en un video la comparativa o tratarles de explicar más o menos cómo funciona esto. Cabe aclarar que no tengo toda la experiencia o no es absoluto lo que les vaya yo a decir. Me refiero a que esto es precisamente parte del proceso del aprendizaje, que ustedes van a ir aprendiendo a realizar esto. Vamos a ir aprendiendo juntos y lo que yo les diga o lo que ustedes tomen en cuenta es una perspectiva para adquirir experiencia e ir puliendo todo esto. Por último, ¿cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta para esta actividad? Una, evaluar todos los componentes del plan de estudio. ¿Cuáles son estos componentes? De checar cuáles son los temas, si puso cuánto tiempo es que hay que enseñarlo, cuánto tiempo se necesita para aprenderlo y cuál es el objetivo de enseñar ese tema. Otro de los criterios es evaluar la efectividad de los objetivos educacionales. Cuando ya se habla de instrucción, cuando se está hablando de cómo se va a enseñar, a través de qué actividades se va a enseñar a preparar el café, yo voy a evaluar qué tan efectivos pueden ser. Pueden ser porque normalmente estos, el cómo funciona ya se comparan, son evaluados ya cuando se ponen en práctica. Ahorita solo vamos a simular o yo voy a formar una evaluación, una calificación de qué tanto creo que va a funcionar la forma que están planteando su compañero que les tocó
de qué tan efectiva va a ser esta forma de enseñarlo. Solo es esta calificación sí es subjetiva, porque hasta que no se ponga en práctica no se podrá evaluar de manera real. Si esta está en correspondencia con las exigencias del encargo social, es decir, si todo esto al final de cuentas el alumno nos garantiza que va a aprender a preparar un café, significa que se está haciendo un buen trabajo. Entonces se tiene que evaluar si el currículo y la instrucción que ha planteado su compañero va a funcionar en la sociedad, no en el aula, no en el salón de clases ni en la escuela, sino en la sociedad y en el mundo para el que se está preparando pues este plan de estudios. Bueno, ahorita ya pasaríamos a la unidad 2. Es muy importante que en esta parte de la evaluación nosotros entendamos y vayamos viendo una manera de cómo evaluar, de cómo calificar, de cómo comparar el objetivo con los resultados que se pueden obtener. Ahorita pasaremos ya a la unidad 2 y vamos a ver, bueno, les voy a enseñar parte del tema y la siguiente semana ya entraríamos a profundidad con estos temas. Bueno, perdón, me faltaba la evaluación externa. Esta evaluación puede ser realizada por agentes externos convocados por la propia institución formadora como responsabilidad de los organismos del Estado o de instituciones nacionales, siendo en realidad un proceso de rendición de cuentas a los organismos responsables y a la sociedad en su conjunto. Conlleva el análisis de la calidad del producto curricular, análisis del desempeño profesional, análisis del mercado de trabajo, efectividad y eficiencia en la solución de necesidades y problemas de salud de la población. Entonces, la evaluación externa, aunque yo la actividad que les dejé es una actividad de evaluación interna, se va a hacer ahorita como el proceso de una evaluación externa. Es decir, yo no me voy a evaluar qué tan bueno es mi trabajo o qué tan buena es mi planeación, sino que alguien más va a venir con el objetivo de revisar lo que yo acabo de planear, qué tan bueno es y qué tan eficiente es en cuanto a su estructura, a su funcionamiento y a los objetivos que se están planeando. La evaluación externa es lo que se va a hacer ahorita, lo que ustedes van a hacer, pues precisamente es ir a calificar el trabajo de alguien más y su trabajo va a ser calificado por alguien externo. Ahorita yo no los conozco, no hemos tenido el gusto de verlos en el salón y nada más decidí asignar la revisión de trabajos a través de como los tenía yo en la lista. Eso me permite no hacer las elecciones de manera de que es mi amigo y le voy a calificar. Ustedes tienen que ponerse en el papel de que están evaluando algo y deben ser lo mayor profesional en cuanto a este aspecto. Deben de ponerse en el papel de una persona que está evaluando, de que está revisando que este plan de estudios vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de preparar café, pero si ustedes estuvieran a nivel de una universidad, a nivel de una escuela primaria, se está evaluando pues ya el futuro de la educación, o el futuro de un alumno, de un egresado, de un profesionista, perdón. Entonces es muy importante que se le dé toda la seriedad y se trate de hacer un trabajo con la mayor calidad, hacer esta evaluación de una mayor calidad. Como les decía yo ahorita ya entraríamos a la unidad 2, que es la evaluación de necesidades. Ya la evaluación de necesidades se mide a través de dos diferentes procesos, en cuanto a dos aspectos. Primero es con base en el producto. Bajo los referentes de esta perspectiva, lo más importante resulta ser la obtención de objetivos finalistas o terminales. Es decir, que cuando ya se quiere evaluar un proceso o un producto, se tiene que hacer a partir de las más comunes, es a partir del producto o del proceso. Del producto estamos hablando de que es el alumno, es decir, un alumno es el proceso.
y se va a evaluar, como se ha escuchado muchas veces, el perfil de egreso del alumno. Es decir, vamos a hacer la evaluación a partir de lo que se quiere lograr o cómo queremos que termine un alumno al salir. Si ustedes dan este curso de preparación de café, ¿cómo quiero que salga el alumno? Es decir, tengo que evaluar, hacer mis evaluaciones a partir del perfil de egreso del alumno, es decir, cómo sale el alumno. Ahí es cuando se puede evaluar el producto, el alumno, cómo salió. Por otra parte está la evaluación del proceso, denominada también como formativa. Se caracteriza por tener un propósito regulador, permitiendo la reorientación del proceso de educación-aprendizaje a través de la retroalimentación. Bueno, en base al proceso ya depende mucho de la universidad, del docente, cuál es la forma de enseñanza. Por ejemplo, algunas universidades están ejecutando ya la evaluación por competencias. Algunas, como las escuelas primarias o las que vienen establecidas por la Secretaría de Educación Pública, normalmente son calificadas de un estilo conductista. Algunas escuelas privadas se van con el método cognitivo, algunas utilizan el método Montessori, o ya cada escuela establece cuál es la metodología de aprendizaje, y a través de ese proceso se va calificando. Es decir, nosotros vamos a calificar cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos enseñando, ya no cómo sale el alumno, sino cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Es como, supónganse ustedes, si les gusta el fútbol, por ejemplo, ya no se evalúa el marcador. Es decir, terminamos 2-2, pero yo voy a evaluar que dentro de mis jugadores se realizó el trabajo que yo esperaba, entonces no me importa el resultado. Y por otra parte, cuando se habla del producto, ya estamos hablando, bueno, ¿cuál fue el marcador? 3-2, ¿ganamos? Sí, eso es lo que yo quería. No me importa cómo conseguimos ese marcador, cómo conseguimos la victoria, lo importante es el producto o la finalización. Y por otra parte, el proceso es cómo se llegó a ese producto. Si el proceso que se realizó es correcto, entonces la finalización del producto no es mi objetivo, sino cómo se realizaron las cosas. Lo vamos a dejar hasta ahí. La siguiente semana yo retomo este tema para que sigamos hablando de esto. Y por ahora me interesa mucho esta evaluación externa, la actividad que yo les acabo de dejar, que es evaluar el trabajo de sus compañeros, evaluar el currículo, su plan de estudios, la instrucción, es decir, las actividades que planeó para enseñar a preparar café, y cómo va a calificar, es decir, cómo él planeó que se va a evaluar al alumno que tome este curso. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la atención prestada.